Un hermoso ya y hermoso lunes, ya el segundo día de la semana. Y bueno, agradecemos primeramente a Dios por estas bondades que nos da de estudiar su palabra. Y hoy, ya el segundo día de la semana, conozcamos a los salmistas. A través de este libro y a través de esta hermosa lección, pues hoy vamos a ver a aquellos hombres que ocuparon tiempo también para escribir este hermoso libro del libro de Salmos. Y el libro de Salmos realmente, como dice ahí, es un libro de escuela, de enseñanza, un libro que nos lleva a inspirarnos en aquellos que se inspiraron a través del Espíritu Santo para alabar el nombre de su Dios. Y hoy, este día lunes, nuevamente el compañero y colega que hoy está aquí conmigo para llevar a cabo el estudio de este día, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Señor, me le bendiga. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Yo contento, pastor, contento, feliz por que Dios nos da la oportunidad, pastor, de poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Amén. Que nos acompañan semana tras semana, pastor, día tras día, a través de nuestro canal, pastor. Amén. Y también, pastor, aquellos hermanos que nos acompañan por diferentes plataformas, pastor. Porque hay muchos hermanos que no tienen el privilegio de tener este material que nosotros tenemos. Y que el único medio es, por ejemplo, el Face, Instagram y todos estos medios que Dios ha provisto. Es que un privilegio, pastor, y gracias, pastor, por la invitación de nuevo. Bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a la oración? Amén. Para dar inicio a la introducción de este día lunes. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos y darnos ese hermoso privilegio de poder venir a este estudio, Señor, y poder compartir el estudio de tu palabra con aquellos nuestros hermanos, Señor. Gracias por permitir, Señor, que nuestro hermano Víctor, tu siervo, Señor, ya esté de regreso aquí, Señor, compartiendo la escuela sabática. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que lo sigas fortaleciendo. Que seas tú, Señor, en esta recuperación, Señor, para que Él siga enseñando y predicando tu palabra, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes durante el transcurso de este trimestre, Señor, que vamos a estar en la escuela sabática, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre. Pedimos y rogamos también, Señor, que si hay algún espíritu, Señor, que se opone a que tu palabra siga predicando, lo saques de este estudio, Señor. Que envíes a tus ángeles y que lo escolten hacia afuera, Señor. Y que tu Santo Espíritu tenga la libertad de hablar a los corazones de cada uno de nosotros, Padre mío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén, pastor. Adelante, pastor. Conozcamos a los salmistas. Así es. A través, ¿y cómo los vamos a conocer? Pues a través de la Biblia. A través conozcamos a los salmistas. ¿Quiénes fueron los salmistas, pastor? Fueron hombres llamados por Dios. Inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Mire, me estaba viendo aquí, mire lo interesante que dice, el rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se lo llama el dulce cantor de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en 2 Samuel 23:1. Dice, el Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos. ¿Sabe, pastor, que lo que muchos no sabemos, que el rey David escribió muchos salmos en sus triunfos, en sus tribulaciones, en sus problemas? Era una manera de acercarse a Dios y le cantaba a Dios a través
de salmos, alababa a Dios a través de salmos, oraba a través de salmos, daba gracias a Dios a través de los salmos. Interesante, pastor, que un tipo de poesía, ¿no? Y un tipo de canto, ¿verdad, pastor? Los salmos. Yeah. Dice que el Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe. No eran cualquier persona, pastor. Eran hombres y mujeres entregados a Dios, con defectos, por supuesto, porque eran seres humanos como nosotros, pastor. Pero hombres que pusieron su fe, pastor, en el Señor, pastor. Siempre trataron de buscar a Dios, que en los problemas, siempre trataron de buscar la ayuda de Dios en los... Vemos que el profeta David también, el rey David, vemos que en cada triunfo se equivocó, muchas veces en parte se equivocó, pero siempre dio gracias a Dios, pastor. Siempre dio lugar a Dios, pastor, en todo. Y vemos esta oración, dice, llegue a mí oración a tu presencia, dice, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Salmos 88, versículo 2 y 3, pastor. Qué lindo, pastor, que como vemos que, cómo se expresaba el rey David. También dice la lección que los salmos son pues testimonio de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Como Dios obra de una manera que a nosotros nos sorprende. Dice, pero al mismo tiempo no trata de encubrir, ocultar ni restarles importancia a las dificultades y sufrimientos que prevalecen en un mundo caído, pastor. Pastor, y viendo todo esto, lo que David hacía, pastor, cómo cantaba y cómo esos salmos fueron compuestos por él, pastor. Muchos de estos salmos no fueron compuestos en tiempo de paz, ¿verdad? No. Fueron compuestos en paz, en tiempos de tribulación, en tiempos de guerra, en tiempos de pruebas. Exacto. Pero era una manera de expresión, de expresarse hacia Dios, de buscar la ayuda de Dios, de invocar el nombre del Señor, de darle la honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad, pastor? Así es. Qué importante, qué interesante. Los salmos, por eso conozcamos a los salmistas. Y a veces muchos pensamos, pastor, que los salmistas fueron hombres perfectos, hombres que nunca cometieron errores. Vemos el rey David. Tuvo muchos errores como cualquier ser humano. Muchos errores. Pues yo creo, pastor, que Dios no oculta nada. Nada. Y Dios da a luz la vida de todo individuo. Por muy bueno que nos parezca ahorita. Sí. Pero va a llegar el tiempo en que Dios descubrirá muchas cosas que se han ocultado en la mente o el corazón del individuo. Y yo creo que este salmo que tiene la lección, el Salmo 88, versículos 2 y 3, pastor, es un salmo que en su momento pienso que muchos han pasado, han vivido esa vida. Han vivido quizás momentos de desesperación, momentos donde la muerte se siente cerca. Y creo que esta exclamación, como lo dijo David, llegue mi oración a tu presencia. O sea, hay un pedido fuerte, hay algo inspirador en el cual es como un ruego. Inclina tu oído a mi clamor. O sea, en pocas palabras, Señor, escúchame. Señor, en este momento te pido que me hagas caso en el clamor que te estoy dando. ¿Por qué? Dice él, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. David reconoce que en realidad su vida había sido una vida de perversidad,
una vida llena de desobediencia hacia aquel que lo había llamado y que le había dado tantas victorias, que en su momento hasta de la misma muerte lo había protegido. O sea, David llega a reconocerse que en realidad era un hombre que, en pocas palabras, aunque no merecía las oportunidades, pero sabe qué tipo de Dios él sigue. Sabe qué tipo de Dios lo ha seguido. Y yo creo que esa aclamación, esa oración, es una oración exclamada desde dentro del alma, en el cual lleva un agradecimiento, pero lleva un pedido acerca de la protección de la muerte. Por eso podemos ver a todos estos hombres realmente que clamaron o dijeron un salmo. Y como ya lo decía el pastor a través de la lectura, estuvo el rey David, estuvieron los músicos del templo que a través de las alabanzas clamaban y agradecían al Dios de Israel. Fue Asaf, otro salmista. Fueron así los hijos de Coré, que también escribieron o dieron salmos al Dios Altísimo. Fue también Hermán el Israelita, que también escribió esos salmos del capítulo 89. Efán el Israelita, que fue así también otro de los cuales escribió los salmos. Salomón, un hombre que en realidad estuvo a punto de perderse, a punto de perder su alma, habiendo recibido aún hasta la misma voz de Dios, aún lo que él mismo pidió. Un hombre millonario, un hombre que realmente no podía decir y negar que la bendición de Dios era la que lo traía y lo ponía en la posición que él estaba. Así, este hombre, el escritor, por los primeros 5 libros, Moisés, un hombre que también desde su nacimiento fue protegido por Dios. Un hombre que estuvo aún entre medio de la idolatría, pero que prefirió dejar el poder y el puesto para ir a servir al Dios que sus padres conocían. Oh, hermanos, este libro en realidad tiene tantos hermosos salmos que nosotros pudiéramos inspirarnos en ellos. Inspirarnos en una manera en cual la vida nos hemos trazado o la vida que estamos llevando. ¿De a dónde Dios nos ha sacado? Busquemos los salmos. Busquemos realmente esas palabras ya escritas por Dios para el alimento y el alivio del corazón y el alma de los que hoy pasamos sufrimientos o quizás hasta momentos que sentimos de persecución, quizás momentos que a veces golpes que tenemos o que se nos da y que a través de los salmos encontramos un alivio, una paz y un consuelo. Por eso, miren lo que nos dice este libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. En la página 695 nos dice lo siguiente. Este libro que en verdad nos lleva también a encontrar el libro Patriarcas y Profetas, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 695. Nos dice acá, David, en la belleza y el vigor de su juventud, se preparaba para ocupar una elevada posición entre los más nobles de la tierra. Recordemos, estudiando la Biblia, vemos a David, quién era, a dónde andaba, allá en el campo, con los animales, tantos mansos como feroces. Allí David estaba siendo preparado por Dios.
Dios siempre tiene un propósito con cada individuo y a cada uno nos da el don según la capacidad que ve en nosotros. David empleaba sus talentos como dones preciosos de Dios para alabar la gloria del divino dador. Vean, o sea, realmente David le daba uso a aquellos dones que Dios había puesto en él. ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertos dones y no los realizamos? No trabajamos, no queremos. Deseamos y preferimos muchas veces mejor los dones, dejarlos ahí, a que un día, aún entendiendo que un día se nos va a pedir cuenta por esos dones. Las oportunidades que tenía de entregarse a la contemplación y la meditación sirvieron para enriquecerlo con aquella sabiduría y piedad que hicieron de él el amado de Dios y de los ángeles. Fíjense, aún con sus fallas, aún aquellas faltas para con Dios, pero Dios lo amaba. Dios en realidad, si llegó en un momento a que David cayera profundo y hondo, pero era para que él entendiera que realmente al Dios que lo había llamado era al Dios que había que obedecer. Pero hoy apenas uno cae, dice, ay, que se vaya, ay, después se arreglan. No, es el momento de clamar a Dios, pedirle al Señor que realmente sea Él que nos apoye. Miren, veamos esta segunda lectura, también de este mismo libro. Dice, el amor que lo inspiraba, los dolores que lo oprimían, los triunfos que le acompañaban, eran temas para su pensamiento activo. Vean, o sea, David contemplaba cada uno de aquellos momentos de dolores que sentía y que quizás en un momento nos hemos preguntado en esos dolores, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? ¿No ves que me estoy muriendo? Hermanos, Dios ahí está. Dios ahí está. Nos permite ciertas pruebas de fuego para ver nuestra fe hasta dónde llega. Y así es lo que estaba pasando con David. Por eso David no se quedaba simplemente con los dolores que lo estaban oprimiendo. También pensaba en los triunfos que le acompañaban. ¿Se imaginan de niño tumbar a un hombre que todo el pueblo de Israel le tenía miedo? A Goliat. Un hombre que nadie lo podía enfrentar, pero David supo luchar, supo tener fe y confiar en el Dios que le había enseñado a través del campo, a través de la naturaleza, que el Dios de ellos era un Dios más poderoso que los otros dioses. Y David tuvo que llevar ante su pueblo a que se respetara y a que se pidiera al Dios del cielo que realmente fuera presentado como es ese Dios. Por eso la sierva dice, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le alatía con adoración y gratitud más ferviente. Oh, David recordaba cada momento, cada acto, aunque fuera de dolor, pero sabía que Dios allá había estado con él. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado. Y el pastorcillo procedía de él ungimiento de David, fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor le acompañaba. ¿Quién lo inspiraba? ¿Quién era el que realmente lo dirigía? El Espíritu. Porque sabes, hermano, cuando Dios ve ese corazón, a ese personaje, con ese deseo de servicio, con ese deseo de aceptar aún los dolores que han venido, ¿a quién manda el Señor? Al Espíritu de Él, a que traiga paz, traiga armonía, traiga consuelo, traiga libertad aún de aquellos malos pensamientos para poder dar paso a los buenos pensamientos y a los buenos deseos. Por eso estos hombres realmente no se contemplaban a sí mismos, no, contemplaban la malicia quizás que habían tenido, contemplaban a veces la dureza del corazón de los demás, contemplaban quizás a veces los dolores por los cuales pasaban, pero siempre
la contemplación más grande era hacia aquel Dios que los había apoyado y los había sacado del pozo de la sinagoga en la cual ellos habían estado, y que ahora ellos, a través del Espíritu del Señor, alababan el nombre de Dios. Vamos a esta última lectura que dice: cada uno tiene su propia experiencia, y es verdad. Y esta diversidad amplia y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono el oírlos. En una uniformidad tal habría una pérdida de gracia y de belleza peculiar. Esto es lo que Dios un día quiere con su pueblo. Amén. Que todos juntos alabemos el nombre del Señor, el nombre de la divinidad, el nombre de aquellos ángeles que realmente están obrando y están trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, porque la unidad del cielo es para salvación de todo el mundo. Por eso te invitamos a que tú puedas ser un día también parte de este pueblo y de este mensaje, un mensaje para traer a otros al reino de los cielos. Dios te guarde y el Señor te bendiga. Amén.